Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Sosa, docente del Instituto Universitario de Asociación Cristiana de Jóvenes en la Tecnicatura en Fitness. Y bueno, la idea de hoy es un poco abordar el tema de la resistencia, ¿sí? Los métodos del entrenamiento de la resistencia en conjunto con los métodos del entrenamiento de la flexibilidad. En la clase anterior ya abordamos los métodos del entrenamiento de la fuerza y de la velocidad, lo cual con esta clase terminaríamos el tema y la unidad de los medios y los métodos del entrenamiento. Primero lo que tenemos que saber es que los métodos del entrenamiento de la resistencia se dividen en dos categorías, ¿sí? Nosotros podemos entrenar la resistencia de forma continua y podemos entrenar la resistencia de forma fraccionada, ¿sí? O sea, en diferentes series de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante? Es que los métodos del entrenamiento, ya sea para la fuerza, para la velocidad, para la resistencia y para la flexibilidad, lo que tenemos que tener en cuenta son las características de cada deporte, ¿sí? Porque si yo voy a entrenar, como se muestra en la imagen, a un velocista, ¿sí? en bicicleta, por ejemplo, que recorre una distancia, digamos, corta en una pista indoor, ¿sí? La forma de resistencia va a ser de una característica, y si yo entreno, por ejemplo, a un mismo ciclista, pero que va a correr, por ejemplo, un Tour de France, ¿sí? Donde las distancias y las velocidades por recorrer son otras, las características del medio donde yo estoy corriendo es otra, el método va a ser diferente. Si yo voy a entrenar a un jugador de fútbol, un jugador de rugby, un jugador de voleibol, ¿sí? Los métodos quizás sean diferentes, porque ¿cuál es la primera diferencia o la diferencia más grande entre un deporte y otro? Es que hay deportes que son cíclicos, ¿sí? Esta es una característica de los deportes. Hay deportes que son cíclicos y otros deportes que son acíclicos. Esta es una categoría, una definición, una interpretación muy importante en cuanto a las características de los deportes, porque un deporte que es intermitente o que es fraccionado se va a entrenar de una forma muy diferente, ¿sí? Tradicionalmente se conocía que, por ejemplo, en las etapas de pretemporada, los deportistas, tanto futbolistas o basquetbolistas, ¿sí? Realizan, por ejemplo, entrenamientos de resistencia continuos, estables. Por ejemplo, salen y corren 5, 7, 10 kilómetros, ¿sí? 12 kilómetros, no importa el deporte, pero, por ejemplo, hacen pasadas de esa distancia, ¿sí? Una sola vez, o salen a andar de bicicleta, o hacen natación. Bueno, quizás esos métodos aún se sigan sosteniendo hoy en día, pero cada vez se ven menos en y durante la temporada, ¿sí? Durante la temporada cada vez menos se ven entrenamientos de larga duración, ¿sí? O de larga distancia, porque lo que nosotros necesitamos cuando estamos trabajando con, por ejemplo, deportistas de determinadas disciplinas, es mejorar de forma específica lo que ellos necesitan, ¿sí? Quizás un deportista que se involucra en un deporte colectivo, ¿sí? Como mencionábamos, el hockey, el handball, el rugby, el fútbol, el básquetbol, ¿sí? A los cuales se les llaman deportes intermitentes. Quizás la mejor forma o la forma en donde los deportistas van a tener mejores adaptaciones al entrenamiento y poder aplicarlo a su deporte son a los métodos de entrenamiento de la resistencia intermitentes, ¿sí? En donde los tiempos de recuperación y pausa son bastante similares a lo que ocurre en sí en el juego. Entonces tenemos que dentro de los métodos continuos del entrenamiento de la resistencia se encuentran los métodos estables. Esto se conoce mucho, por ejemplo, en el entrenamiento de la maratón, ¿sí? En donde la idea es, bueno, cubrir una gran distancia, recorrer una gran distancia,
sin ninguna pausa, ¿sí? Esa es la característica fundamental de los métodos continuos estables, que no existe una pausa dentro del trabajo, ¿sí? No existe ni una micro ni una macro pausa. Por ejemplo, si mi objetivo es correr una carrera de 10 kilómetros, una 10K, ¿sí? Bueno, una buena opción podría ser salir a correr o al principio, si no estoy iniciándome en el entrenamiento, podría ser, bueno, mi objetivo es correr 10 kilómetros, ¿sí? Y entrenar corriendo 10 kilómetros. ¿Ah? Por ejemplo, mi objetivo es correrla en 40 minutos, bueno, empiezo caminando, en un primer día camino 10 kilómetros, ¿sí? Lo hice en 2 horas. Bien, durante una semana, ¿sí? 2 o 3 veces por semana, camino esos 10 kilómetros durante 2 horas. A la siguiente semana lo que puedo hacer es progresar, ¿sí? Y en vez de caminar todo el recorrido, ya empiezo a utilizar la marcha y la carrera en periodos, digamos, alternados, en donde hago una caminata durante 2 minutos y un trote durante 1 minuto. Vuelvo a caminar 2 minutos y troto 1 minuto. Así hasta completar los 10 kilómetros. ¿Sí? Hasta que en algún momento el entrenamiento ya lo pude completar de forma trotando o corriendo, ¿sí? A diferentes velocidades, pero pude cumplir ese objetivo de correr 10 kilómetros trotando. Bueno, lo próximo que sería empezar a mejorar el tiempo en el que yo corro esos 10 kilómetros. Eso es una forma de el entrenamiento de la resistencia de forma continua, ¿sí? En donde no hay ninguna pausa. Luego tenemos los